¿Cómo les va? Mientras me pongo los auriculares, los saludo. Bueno, eh, las señales son varias y van todas en el mismo sentido. Tanto el oficialismo como la oposición empiezan a tomar decisiones en función cada vez más de las elecciones del año que viene y al mismo tiempo empieza a ser parte, diría, cada vez más central del debate político cómo se llegan a esas elecciones. Tanto en los aspectos más técnicos, de si va a haber paso o no va a haber paso, desdoblamientos, no desdoblamientos, etcétera, la fecha misma de las elecciones, eh, como lo que tiene que ver con la política más sustancial respecto a quiénes van a ser los candidatos, de qué manera llegan las fuerzas a esa contienda, si va a haber unidad en ambos espacios o no, etcétera. Si todavía lo sentimos medio en pausa, creo que tiene que ver un poco con el Mundial y con que todavía estamos a mitad de año, pero está claro que eso es lo que está ocurriendo. Eh, la pregunta sobre qué va a pasar con el gobierno, en el sentido más concreto, vinculado al proceso electoral, creo que está más o menos claro, tiene que ver con qué ánimo social llega. Cualquier elección presidencial es antes que cualquier otra cosa, una elección sobre continuidad o cambio. Entonces el gobierno está empezando a tomar nota, tal vez la salida de Adorni puede también pensarse en función de eso, un gobierno que no estaba pudiendo tener una conversación política que exceda lo que eran los afanos un tanto deprimentes, tanto por su escuela como por su modo que tenía el anterior jefe de gabinete, y este reemplazo por Santilli que, entre otras cuestiones que pueden ser evaluadas, es evidente que hay una búsqueda ahí de tejer políticamente también de cara a ese proceso electoral, de una forma que Adorni no parece estar ni en sus preocupaciones ni en sus habilidades. Eh, del lado de la oposición, por supuesto, está la pregunta de si va a haber un solo candidato o no. Ahí asoma toda la cuestión también vinculada a la interna del peronismo, pero a veces uno se queda circunscripto a esa disputa cuando al mismo tiempo está la pregunta de qué va a ser el resto, el panperonismo, de las fuerzas provinciales, de los liderazgos que no son ni Axel ni Cristina, cómo van a estar jugando en esa arena, también mirando si va a haber paso o no, también mirando en qué condiciones va a llegar el gobierno, eh, porque lo otro que habría que decir es que todo esto que estamos empezando a conversar y que empiezan a ser la materia prima de los análisis políticos de forma cada vez más clara, se combina con un desacople tremendo de lo que está pasando a nivel económico y social. Mientras pareciera haber una serie de movimientos más o menos normales, estamos en una situación económica que no es muy normal. Es gracioso porque le van encontrando cada vez más, eh, sobre todo los periodistas y analistas más cercanos al gobierno, que tratan de dibujar un poco la situación. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablaban de dos velocidades, la economía de dos velocidades? Suponiendo la idea de que el conjunto de la economía iba hacia un lado, eh, y en todo caso la única diferencia era que algunos corrían a 100 kilómetros por hora y otros iban a 50, que en realidad no es lo que pasó en ningún momento del gobierno de Milei. Eso se parece más a lo que pasaba en los años kirchneristas, incluso más virtuosos, 2006, por ejemplo, 2007. Había una economía que crecía y algunos sectores crecían más que otros, efectivamente, ¿no? Eh, pero no es lo que pasa ahora. Como esa de las dos velocidades mucho no garpó, ahora leí hace poco una que dice economía asimétrica. No sé bien qué quiere decir, o entiendo que la idea es justamente de que hay asimetrías, que hay. En realidad son formas, porque no pueden decir lo más concreto, que es que hay algunos pocos sectores que les está yendo bien o muy bien, y el conjunto de la economía real vinculada donde están
la inmensa mayoría de las personas en Argentina trabajando, siendo parte del entramado productivo, está completamente en crisis. Completamente en crisis. No es que está un poco mal, ¿no? Seguimos viendo caídas abruptas, destructivas, sectores enteros que empiezan a desaparecer como el textil, una crisis en la cadena de pagos, un montón de cosas que están sucediendo. La última novedad con eso fue se conoció una caída en la recaudación de Arca, ¿no? En la recaudación impositiva a nivel nacional, con el detalle que la caída del IVA, o sea, el indicador más sensible y más vinculado al consumo, una caída del 4% en la recaudación del IVA. El IVA es el impuesto que más se recauda, el IVA es el impuesto que está atrás prácticamente de cualquier transacción de tipo comercial. Por lo tanto, una caída del 4% es una caída muy brutal, y que, bueno, que evita cualquier otra consideración. Entonces, frente a esa situación, ¿no? Volviendo un poco a la política, ¿cómo va a afrontar el gobierno a la elección? Porque está este escenario, diríamos entonces, algunos pocos sectores que le va bien, ya lo sabemos, energía, minería, agro, no mucho más. El resto de los sectores económicos donde viven, trabajan y tienen sus intereses puestos, la mayoría de los argentinos, cayendo. Y el tercer elemento, la tercera pata de esta situación es una estabilidad, por ahora una estabilidad financiera, cambiaria financiera. Esos serían los tres elementos, ¿no? Entonces, sintetizando tal vez demasiado, pero no deja de ser una imagen que tal vez sirva, de esos tres elementos, el gobierno me parece que cree entender que con dos a favor, la estabilidad financiera y esos poquitos sectores que crecen, que le generan divisas y alguna serie de cuestiones en favor de la dinámica general, con eso alcanzaría para ganar las elecciones, ¿no? Claro, eso es cuestionable que sea así, porque habría una revalidación social electoral con gran parte de la economía cayendo o en estado crítico. Habría pocos casos de gobiernos que se reeligen en esa situación. Que no es la misma situación a la del menemismo en el 95 tampoco. Pero ni que hablar si el gobierno no llega ni siquiera con tranquilidad financiera, por ejemplo, ¿no? Ese ya sería otro escenario. Pero bueno, como sea, y desde el peronismo la misma pregunta, ¿alcanza con podemos ganar las elecciones a partir del diagnóstico muy evidente de que la mayoría de los argentinos le va mal con sus ingresos, con su actividad económica, con sus trabajos, con su desempleo, etcétera, o no va a ser suficiente? Bueno, ahí hay una pregunta que la saldaremos recién cuando la gente vaya a votar. Pero la discusión de estos meses, finalmente, entonces, me parece que va a tener que ver con la gestión de esa economía, porque además nadie espera que estos tres elementos de la economía cambien mucho. Nadie espera un boom del consumo, nadie espera tampoco que esos sectores más dinámicos dejen de funcionar, y nadie espera hoy que haya una crisis financiera inminente, ¿no? Podríamos decir que esos tres elementos parecen más o menos es Argentina y demás, pero que no se modifiquen muchísimo, al menos de acá a fin de año, cuando muchas cuestiones políticas se van a definir. Entonces, eso vuelve al planteo de qué vamos a estar discutiendo, qué vamos a estar discutiendo en esta segunda parte del año, de qué manera la política va a estar discutiendo sus ofertas, sus candidaturas. En Argentina decir programa es mucho, pero bueno, las ideas fuerza con lo que van a ir a las elecciones, y al mismo tiempo ese malestar social, que al mismo tiempo es pasivo por ahora, cómo va a influir en esa arena política. Esto es la pregunta y ya arrancamos.